Cuando era niña. Historia corta. Los recuerdos vienen a mí como una nube. Podría mencionar la palabra borrosa, pero no alcanza a describir la sensación. Cuando tengo este tipo de recuerdos empleo muchísimo un término que no se usa para describirlos, el cual es laguna mental. Cuando googleé laguna mental, definición, me apareció el siguiente párrafo. Laguna mental, también conocida como amnesia lacunar o amnesia localizada. Son episodios en donde la memoria de una persona se ve afectada de tal forma en la que no le es posible acceder a un recuerdo predeterminado. Bueno, realmente no empleo el término como debería, ya que yo intento acceder a cierto recuerdo de mi vida para contarte esto. Y sí lo recuerdo, pero no lo recuerdo bien, o al menos no sé si mi cerebro está intentando con todas sus fuerzas ahogarlo en la laguna y que así permanezca en lo profundo. En fin, para no hacerlo tan largo, que la verdad sí quiero, porque es la primera vez que me estoy aventando a escribir algo que pueda tener una calidad tal que alguien aparte de mí pueda apreciar y disfrutar en su momento de ocio, quiero contarte un pequeñísimo episodio de cuando era niña. Algo que por alguna razón tengo atascado, que cada vez que lo he contado intento con todas mis fuerzas pensar si hay algo que se me escapa y sobre todo si fue real, si fue motivo de mi imaginación de infante, que en ese momento no procesaba bien la realidad, porque sí, la verdad es que si me pongo a pensar todas las veces que mi cabecita inocente quiso procesar varios momentos pasados, en ese momento en que tenía entre 6 y 10 años, estoy segura que mi química cerebral hizo de las suyas. ¡Ey, no me culpen! Estaba en desarrollo. En fin, ¿en qué íbamos? Ah, sí. Ni siquiera recuerdo mi edad. Creo que podría haber estado en cuarto de primaria, así que inventemos que tenía 9 años. Y digo inventemos porque estoy dudando de mí otra vez, cosa que creo que nos pasa a muchos adultos. Dudamos siempre de nuestras ideas pasadas o de nuestras experiencias. Como dije anteriormente, me sigo preguntando si fue real, porque está claro que no es posible saber la verdad, solo dejarlo abierto a la imaginación, perspectiva, a la atención que le quieran poner a una cosa como esta, con el afán de entretener, ya que de aquí no se va a originar ninguna investigación exhaustiva, así ese episodio de mi vida fue real. Y tampoco me voy a clavar tanto como para ahondar en ello. Pero sí le voy a dar un poco de foco, porque claro está, ya lo escribí. Resulta que en mi niñez fui una niña muy activa, participativa, aventurera, de altas calificaciones, lo cual está de más. Nada de lo anterior tiene importancia para la narrativa, pero quiero mencionar mis méritos para que me aprecies un poco. Mi escuela primaria, como todas las primarias mexicanas, estaba repleta de leyendas paranormales, que sí fue construida en lo que antes era un panteón, que en cada salón había cierto número de tumbas o muertos enterrados, que si la clásica niña que se aparecía si te quedabas solo después del timbre de salida, que si en el cárcamo atrás de la valla de la escuela se había ahogado cierto niño, del cual nunca supimos su nombre, ni en qué época murió, ni hijo de nadie, puros datos sin comprobación, sin fundamento. Pero eso sí, que le daba la salsa necesaria a la escuelita para que todos disfrutáramos de ese lado sobrenatural y tuviéramos más conversación en ese tiempo. Los escalofríos que nos podíamos causar estaban a la orden del día y eran lo novedoso de mis tiempos de primaria. La verdad a todos les gustaba hablar de aquello, y al que no, siempre salía llorando porque era objeto de bromas pesadas de parte de los demás. Suena a bullying, ya lo sé. Solamente cuento esto para dar más contexto. A lo que parece ser ya eran más de las 2 de la tarde, mi mamá me esperaba afuera de la escuela. Cruzando la calle se encontraba una caseta de policía en una banqueta muy alta. Para mí era enorme, pero estoy segura que mide sus buenos 50 centímetros. Claramente para una pulga de 1 y 10 metros como yo, era el escalón más grande que había subido en mi escasa vida. Nos gustaba muchísimo saltar desde ahí al vacío y sentirnos invencibles, fuertes, hábiles, valientes.
Subíamos una y otra vez. Saltábamos, subíamos, saltábamos, nos perseguíamos, nos sentábamos a comer chicharrón que comprábamos en la calle, lo cual no eran más que botanas fritas, fritangas, ricas fritangas. En esa época yo llevaba clases extras de inglés. Una vez acababa la educación pública, mi mamá pagaba 25 pesitos diarios por clases para mí. Llegaba un maestro universitario a darnos clases. La escuelita prestaba las aulas para dicha actividad. Ahí me inicié en el mundo del inglés. Una vez acababa la clase de 1 a 2 de la tarde. Al salir del portón, como mencioné líneas atrás, mi madre ya me esperaba para irnos a la casa. A esas horas no había absolutamente ya nadie más afuera de la escuela. Se ponía bien fantasma en la calle. Nos encaminamos a casa de mi tía, quien vivía a escasas cuadras de la primaria. Era una caminata de unos 5 minutos por donde veía distintos escenarios, edificios, árboles, iglesia, tienda de abarrotes, mucho monte. Mira, todo ese panorama aún existe y estoy segura que sigue muy parecido a lo que veía en mi infancia. Quizás algunas pequeñas remodelaciones, pero la forma de ese tipo de vecindario no cambia ni en 100 años. Describirlo me llevaría mucho, pero ya llegará el momento en que tenga que describirte el área donde ocurrió mi experiencia. En 5 minutos llegamos a casa de mi tía, donde pasamos al menos 1 hora y media en su casa. Comimos con ella y mi primo. Jugué un poco con mi primo y llegó la despedida. Teníamos que ir a casa. El vecindario donde vive mi tía, o vivía, es un conjunto de edificios, de los más viejos de la ciudad de donde soy. En ese tiempo eran naranjas. Ahora no sé si le cambiaron el color. Mi tía vivía en planta baja, el 101, departamento en el que viví los primeros años de mi vida, hasta los 6 o 7 años. Mi papá vendió ese apartamento a mi tía una vez nos cambiamos a otro conjunto habitacional. Por eso conozco muy bien el área, me la sé de pe a pa. Frente a este edificio hay otro similar. Los dos son del mismo estilo, solo con unas pequeñas diferencias de edificación. Pero ambos debo decir que no tienen ningún portón de entrada. Los edificios son prácticamente abiertos. No tienen privacidad en su fachada, ni tienen pórticos como tal. A un costado del pie de la escalera hay un espacio hueco que termina en pared. Esta pared básicamente está debajo de la escalera, por lo que la primera tanda de escalones forma un techito. En esa pared del fondo se encuentra el buzón del edificio, una pequeña caja metálica que nadie usa, ya que cualquiera podría robarse la correspondencia de ahí. Como tal, esto que describo se encuentra replicado en al menos 3 de los edificios más cercanos entre sí. El edificio donde vivía mi tía tenía encontrado otro enfrente, los dos luciendo como un gemelo del otro, solamente que el mantenimiento te permitía ver cuál estaba en mejor condición. Por lo que bueno, en medio de estos dos edificios pasaba un carril para auto, de un solo sentido, individual, solo para la salida de los autos del estacionamiento completamente abierto. El porche del edificio de mi tía descendía a otra banqueta, y esta banqueta a su vez descendía en ese carril para auto. Cruzando el carril había otra banqueta y posteriormente el porche del edificio de enfrente y podías ver las escaleras, las primeras puertas de los departamentos de la planta baja, etc. La verdad, todo muy abierto y visible. Si me sitúo en dirección al sentido de los autos en el carril de salida del conjunto habitacional, el edificio de mi tía me quedaba a mi costado derecho, al menos la entrada quedaba de ese lado. Al terminar el edificio había terrenos con pasto. Los jardines del edificio, también abiertos. Cualquiera podía caminar por ahí. Incluso ese lado era escondite de asaltantes a veces, o niños jugando. Dependía de la hora del día y de qué tanta humedad hubiera. Salía a eso de las 3:30 p.m. o 4 con mi mamá del edificio. Dimos vuelta a la derecha y yo iba saltando y en la lela. Al fin, niña. Debo decir que en esos patios abiertos habían arbustos de las clásicas florecitas rojas. Esas que los niños como yo en ese tiempo arrancamos súper fácil y le quitamos el pistilo completo. Y como sale mielecita, le pasábamos la lengua y nos sabía dulce. Toda una experiencia. Estoy segura que no fui la única que hacía eso de niña.
porque la mayoría de los niños con los que me juntaba lo hacíamos, según nosotros, consumíamos miel natural, medio tontitos. Podíamos habernos envenenado sin problemas, sin saberlo. Ahora mis 30 lo recuerdo con mucha nostalgia. Los arbustos estaban colocados de tal forma que asemejaban una cerca de matorrales con forma rectangular y había ciertos espacios abiertos por el paso de la gente. Cuando íbamos mi madre y yo caminando por la acera, estas cercas de matorrales nos quedaban a nuestro lado derecho. Antes de llegar a la primera abertura, donde empezaba el patio trasero del edificio, a unos cuantos metros de mí, puedo asegurar con mi mente de niña que vi salir a un niño corriendo, con su playera blanca, su short verde bandera. Tenía cabello castaño, pero no le vi la cara, porque salió corriendo. Todo esto pasó en cuestión de unos 2 o 3 segundos. Solo vi la forma de un niño, con calcetas blancas y zapatitos negros, atravesar de manera perpendicular frente a nosotros. Se supone que mi mamá iba atrás de mí. El niño corrió con dirección hacia el edificio contrario. Esa era mi perspectiva. Y en mi mente pensé, si sigue corriendo así de rápido, se va a chocar contra la pared debajo de la escalera del siguiente edificio. Pero no le tomé mucho en cuenta. Solo fue, como le dicen vulgarmente en mi pueblo, un visaje. Ni sé si así se escribe. Pero me dio curiosidad. La suficiente como para voltear en el último momento en que pensé, sí, se va a chocar, y darme cuenta que parece ser atravesó la pared. Ajá, la laguna hace que mi recuerdo sea tan difuso como un estanque turbio. Mi recuerdo dice, atravesó la pared, pero en sí no estoy segura si lo vi atravesar la pared o simplemente cuando viré la mirada hacia su dirección había desaparecido. Extrañamente no me dio miedo, simplemente quedé sorprendida y le dije a mi mamá, ¿viste al niño corriendo? Y ella solo respondió, no, ¿qué niño? Ahí acabó mi ilusión óptica. Es gracioso cómo me niego ante las posibilidades. Para mí puede ser que ese pasaje de mi vida ni siquiera haya existido. Pero ya más grande he preguntado a mi mamá, oye, ¿te acuerdas del niño que vi pasar corriendo aquella vez por la casa de mi tía Marisol? Y ella me respondió, ah, sí, el que dijiste que atravesó la pared con playera blanca y shorts verdes. Entonces ahí me di cuenta que tal vez, aunque haya sido muy pequeña para entender las situaciones, mis conjeturas y mis recuerdos tal vez sí coincidan con mis sensaciones.